para ver dónde estamos parados. Porque lo de Lito Nevia, la guitarra, que Octavio Paz, que Carlos Fuentes, termina siendo un grotesco entretenimiento, una anécdota hasta morbosa, porque hemos pasado 24 horas hablando de la estupidez esta, nacida de la boca improvisada, ¿no? de este payador contumaz que es Alberto Fernández. Poneme la placa, por favor. Argentina paria, papelones y extravíos. Hay papelones nuevos y extravíos viejos. Le diría que los papelones nuevos son los que ha protagonizado Alberto Fernández en el último tiempo, ¿no? Papelones propios, in situ, acá adentro, consumo interno, como cuando dijo que el sistema de salud se había relajado y salieron todos los médicos, ¿no? Con los barbijos, con los rostros, ¿se acuerdan? Que tuvo que salir a pedir disculpas a los médicos, que no había querido referirse a eso. Bueno, innumerables cantidades, cadenas nacionales en donde anunciaba nuevas medidas y se olvidaba las medidas. Tenía que salir al día siguiente por alguna radio oficialista para dar el contenido de lo que anunciaba. Una reunión del Mercosur donde destrató al presidente Luis Lacalle Pou, también con la cuestión de los barcos. Dice, si no les gusta, se bajan. Con una soberbia y una altanería impropia de un país que está mal, de un gobierno que viene mal, de nuestra historia que nos condena y de un prontuario internacional que también nos condena. Entonces, a ver, paria. ¿Qué significa un paria? ¿A qué? Cuando pensamos en una persona paria, en el caso de una persona se refiere persona excluida de las ventajas de que gozan las demás. O sea, alguien que está en la periferia, alguien que está en el afuera. Un paria está afuera de la pertenencia de algo legítimo e incluso de su trato por ser considerado inferior. O sea, un paria, un país paria, pensemos ya no en una persona sino en un país, es un país excluido de las ventajas de que gozan las demás o los demás, e incluso de su trato por ser considerado inferior. Por suerte la Argentina vive gratis, todavía consume su capital simbólico de alguna vez cuando la generación del 80, hombres de este país de un variopinto carácter, polémicos entre ellos, no estaban de acuerdo, pero decidieron algo grande: abrir el país a la inmigración, tener un hombre como Domingo Faustino Sarmiento, que dijo, para combatir la pobreza hay que educar al soberano, como Juan Bautista Alberdi, que dijo, gobernar es poblar, y entre educar y poblar, la Argentina le dieron a todos los habitantes del mundo que quieran habitarla las mismas garantías y derechos que cualquier argentino nativo. Eso, señoras y señores, se trate de lo que se trate, el revisionismo pavote de la Argentina, fueron los grandes cimientos de la nación. Los que nos hicieron trascender, pusieron una impronta, una expectativa. La Argentina tenía una expectativa, pero no voy a hacer la historia, voy a venir al presente, porque hemos vivido gratis durante décadas, vivimos gratis de esa historia, de la Argentina, faro de la educación del continente, porque a Sarmiento se le ocurrió traer unas maestras de Estados Unidos para formar a otras maestras en una tierra, por supuesto que inculta, bárbara en muchos sentidos. La barbarie de este siglo XXI en la Argentina, comparada con aquella, creo que no tiene dimensión, es imposible calcularla. La barbarie de aquel tiempo tenía motivaciones concretas, tenía carencias específicas. Estaba todo por hacerse. La barbarie de este tiempo, la incultura, la ignorancia proactiva, el ideologismo que se mete en nuestras escuelas, la militancia que se confunde con títulos de propiedad,
la actitud rapaz sobre el Estado, de apropiarse de amordiscones, como estos punteros políticos que andan por el conurbano apropiándose en partes de la campaña sanitaria con algunos mamelucos ridículos, diciendo Pablo Rossi, puntero de la matanza, y repartiéndoles carnets y anotando a la gente como si se tratara de un partido político, una afiliación política. El sentido de la vergüenza lo hemos perdido, y el sentido de la dignidad también, y también hemos perdido el sentido de ubicación en el contexto. Pero si tenemos un presidente perdido, vaya, ¿cómo no tener un país más errático aún? Porque lo de ayer, el papelón metafórico de ayer, yo ya le dije, anoche lo charlábamos con mis compañeros en Voces, no, yo no creo en el racismo cultural de Alberto Fernández, creo simplemente que fue la tontería de un charlatán. Un charlatán es el que habla hasta por los codos todo el tiempo, ya sin tin ni son. Que habla. El presidente no se prepara. Confía en tener una verborragia natural que puede empatizar con quien esté al lado diciendo cualquier cosa. En realidad, quizá esté escondiendo una falta de plan, de concreción de datos, de oferta real que pueda tener la Argentina, por ejemplo, para decirle a los empresarios españoles que vinieron acá, no a decir que, como los españoles que vinieron en los barcos, justamente, a hacerse la América. No, esos españoles que vinieron a hacerse la América a la Argentina tenían todo por hacer, porque además, fíjense la diferencia que se me acaba de ocurrir. Aquellos españoles en oleadas que vinieron, yo tuve una parte de mi familia que vinieron de España, la otra que vino de Italia, tenían todo por hacerse. ¿Saben por qué? Porque había reglas de juego. El que venía en los barcos venía al hotel de los inmigrantes y sabía, porque les habían comentado, y si no se enteraban acá, que las vías del ferrocarril los podían llevar o por Santa Fe hacia la Mesopotamia, o hacia Córdoba en el interior, o hacia el norte. Y allá fueron las corrientes inmigratorias, los alemanes, los españoles, los tanos, los sirios, vinieron en oleadas y se instalaron, en algunos casos, según la geografía de nuestra madre tierra, les proporcionaba el recuerdo más patente de lo que habían dejado atrás. Y así, mis ancestros catalanes imaginaron que en las sierras de Córdoba estaban esas montañas que rodeaban a Barcelona. Fíjense, cuentos que vienen de la memoria familiar. Esos españoles venían a un territorio que tenía reglas de juego, y se las iban a respetar. Había una igualdad desde donde partían nuestros antepasados. Estos españoles que vienen ahora saben a qué vienen. A preguntarle a sus colegas empresarios argentinos, che, si yo meto acá 1.000 millones de dólares, 500 millones de dólares, ¿los puedo sacar? La rentabilidad que me dé, ¿puedo dejar una parte acá para la reinversión y la otra parte? Ah, no, acá hay cepo, papá, hay cepo. Pero, pero al menos, me arriesgo. Pero hay crédito para las empresas. Y no, papá, hacete amigo del presidente. Hacete amigo del presidente, hacete amigo de la vicepresidenta. A lo mejor lográs algún crédito del... ¿Cómo es? El Banades es en Brasil. Acá ya no me acuerdo, el banquito que dirige de Mendiguren, que le prestó la plata, una parte de la plata a Marcelo Figueira de Richmond para que arme el negocio con otra empresa donde van a enfrascar las vacunas. Y fue Marcelo Figueiras a hablar, cuenta Carlos Pañi ayer, a hablar con 3 grandes empresarios y a decirle, poné la plata porque Cristina va a ver muy bien
que pongan en esta. O a lo mejor tenés suerte como IMSA. Te va mal, como los Pescarmona, que te va mal, hiciste negocio ruinoso, montaste una deuda infinanciable, estás en la Argentina, no podés ir al mercado de capitales, pero viene Alberto un día y se pone de acuerdo con el gobernador de Mendoza y dice: hay que salvar a IMSA, Empresa Nacional y Popular. Estos son los españoles que vienen hoy, ya nos conocen, ya pasaron por Telefónica, ya pasaron por Repsol YPF, y guarda que los que vienen tampoco son carmelitas descalzas. Nadie acá es carmelita descalza en ninguna parte del mundo. Pero se dan cuenta que era lo importante en definitiva, que un primer ministro como Pedro Sánchez, cascoteado en las últimas elecciones, porque está absolutamente debilitado el premier español, después que tuvo que hacer renunciar a su socio a la política, al vicepresidente chavista Pablo Iglesias, que se retiró ante el triunfo de Isabel Ayuso en Madrid, viene a dar una vuelta por América Latina a ver si se escapa de España. En realidad, Pedro Sánchez, que al lado de Alberto Fernández parecía Winston Churchill. Claro, parecía Winston Churchill, al menos como habla. No gobernará bien Sánchez, pero habla de corrido y no se manda. Ah, ¿está hablando Alberto? ¿Cómo habla? Que cómo habla ayer. ¿Por qué son así? ¿Por qué me hacen recordar cómo habla ayer? Bueno, recordemos el papelón. Pero particularmente también soy un europeísta. Soy alguien que cree en Europa. Porque de Europa escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa. Pero particularmente... Sí, ya está. Gracias. Qué bochorno. Qué bochorno. Pensar que hay gente que hace toda una carrera... Esto es como el jugador que sueña con llegar a la selección nacional. Y le dan la oportunidad y en la primera que agarra, en vez de meterle un chut, una patada para allá, hace así, se da media vuelta y hace un gol en contra. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. Querer ser presidente para esto. Miren, para que Bolsonaro, que justamente, Bolsonaro se dio el lujo de reírse de nosotros, del presidente, recordando una foto con los pueblos originarios de Brasil, de la selva. A ver, ¿tienen el tuit de Bolsonaro, chicos? Y después, acá está, acá, desde la selva, acá estamos, sí, estos somos los brasileños que llegamos de la selva. Por Dios, ¿se dan cuenta cómo la palabra... Ustedes me decían, no, bueno, estás exagerando, que la devaluación de la palabra... Bueno, una palabra dicha a la Bartola por un presidente de la nación genera esto. Que un presidente como Bolsonaro, un tipo como Bolsonaro, se nos ría de esta manera. Pero además hoy dijo más. El que dice... Para Alberto Fernández y para Maduro no hay vacuna. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Lo tienen a ese, chicos? A ver, ahí va. O presidente da Argentina falou que eles vieram da Europa de barco, nós viemos da selva, né? Eu lembro uma coisa que logo depois que o Chaves morreu, assumiu o Maduro. E ele falava que conversava com os passarinhos que estavam encarnados na figura do Chaves. Tá. Eu acho que o Maduro e o Fernandes, para eles não tem vacina. Okay? Para ellos no tienen vacina, no tienen vacuna. Para uno que habla con los pajaritos y para el otro que estudia con Lito Nevia, no hay vacunas. Pablo, te cuento que Mauricio Macri hoy estuvo chateando también con
Jair Bolsonaro. Incluso lo contó el propio presidente brasilero. Jair Bolsonaro se lo contó ahí a los colegas. Él mismo contó que Macri le escribió hoy a la mañana por WhatsApp y ya él no lo contó directamente, pero lo contó ahí un poquito medio de coté, que te paso este dato, que lo invitó a Brasil, porque se pusieron a hablar de la Copa América de fútbol. ¿A Macri? Sí, Jair Bolsonaro se puso contento que Mauricio Macri... Diplomacia paralela, entonces. Algo así como una diplomacia paralela, y tanto es así que dijo, bueno, presidente, por Mauricio, ¿por qué no venís para la Copa América? Sí, y Macri, claro, y Macri aprovechó y emitió un tuit con banderitas nada más, ¿no? Te lo tenemos al tuit con las banderitas. Acá está el tuit de Mauricio Macri, ¿no? Y pidió perdón a Brasil, a México. López Obrador no habló, ¿no? El amigo de Alberto, no habló. Está en silencio. Habló Felipe Calderón, el expresidente mexicano. Sí, pero no el actual presidente de México, claro, no dijo nada. Dije, pero muy bien, ahí tenés a alguien que sabe cuándo callarse. Buen amigo. Un buen amigo, porque todo lo que podría haber dicho... Primero, si lo salía, imagínense si López Obrador salía a defenderlo de Alberto Fernández, el problema interno que se le armaba con los propios mexicanos. Bueno, nada. Te digo otra cosita que parece que le dijo Jair Bolsonaro a Macri. Sí. Es fuerte esto, ¿eh? Fernández, así me dijeron, Fernández es lo de menos. Obvio, Bolsonaro no lo quiere al presidente argentino. Fernández es lo de menos, Mauricio. La relación entre Argentina y Brasil, entre los pueblos de Argentina y Brasil, trasciende a Fernández. Sí, por supuesto, no deja de ser, no deja de ser cierto. Pero el punto es que el país que gobierna Fernández es paria no por los papelones. Por eso le dije papelones y extravíos. Es porque estamos extraviados. Mire, la información que tengo es que no hay ningún avance con el Fondo Monetario Internacional. Estamos más lejos que nunca. Con lo cual, la Argentina no tiene un plan económico decente, no tiene moneda, una inflación creciente, con una pobreza creciente, con una moneda que es papel pintado, repartiendo dinero que no tiene, o sea, emitiendo dinero para suplir y subsidiar a quien no tiene. ¿Saben ustedes que ese Brasil de Bolsonaro, que está en términos sanitarios grave, en un ratito lo hablo con el doc Claudio Weisberg, pero ¿saben qué? Está creciendo económicamente, está generando empleo, tiene empleo récord, está generando empleo récord, tiene inversiones. Ese es el Brasil de Bolsonaro. Chile, con una modificación de la Constitución y con un presidente Piñera que está entre las cuerdas, tiene un récord de vacunación. Perú, donde acaba de ganar, según Alberto Fernández, que lo ha dado por ganador ya al maestro rural Pedro Castillo, nuevo presidente de Perú. Veremos que finalmente se lo oficialice. Bueno, ¿sabe lo que ha dicho Castillo? Que va a nombrar como ministro de Economía a un liberal, pro mercado, pro independencia del Banco Central. El presidente del Banco Central de Perú lleva 15 años en el poder. Por eso el sol peruano es una de las monedas fuertes de la región. Por eso Perú se financia al 3% internacional. Tiene crédito donde quiere Perú. Como Chile tiene crédito. Como Brasil tiene crédito. Como Uruguay tiene crédito. Los extravíos y los papelones argentinos no son la anécdota de los argentinos que vienen de los barcos. No son los sucesivos papelones de Alberto. Los sucesivos papelones de Alberto representan un extravío mayor, un país a la Bartola, un país sin política internacional, un país que con un presidente que cada vez que tiene la oportunidad o queda mal con un país vecino, no nos llevamos bien con Chile, nos peleamos con Uruguay, con Brasil, después de esto no nos podemos ni ver. A Colombia ya la tenemos entre ceja y ceja, porque se inmiscuyó en el problema que tiene Iván Duque con rebeliones sociales. Tenemos problemas con Estados Unidos. Creemos que diciéndole Juan Domingo Biden, esas son nuestras relaciones políticas con Estados Unidos. Y después nos sometemos a Rusia y a China. Listo. Somos amigos de Venezuela, apañamos a Irán y viajamos a Cuba en busca de vacunas. No, lo de Lito Nevia
es lo más simpático. El problema argentino es que por ahora, como Alberto Fernández, no tiene remedio. Bienvenidos a Hora 17.